¿dónde te encuentras? Buenos días. Nosotros estamos acá en el borde costero, fíjense que une en Reñaca con Concón, y ustedes saben que existió este socavón, un desprendimiento de arena que generó finalmente un drama realmente gigantesco. Nosotros estamos acá ubicados. Terrorífico. Es brutal. Y grande. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que finalmente el colector de agua lluvia cedió y no aguantó los metros cúbicos y generó este socavón al lado de este edificio, y nosotros lo estamos mostrando en dos etapas. Una que tiene relación con la cámara que está acá ubicada, donde está la policía marítima, y también lo estamos mostrando con nuestro dron. Pero fíjense cómo quedó este edificio casi al lado de este tremendo socavón. Ahí. Son metros y metros de desprendimiento. Y miren, estamos aquí, fíjense acá, esta es la avenida Borgoño. Hacia allá está Concón, hacia este otro lado de la cámara está Reñaca. Y esto está totalmente tapado ¿con qué? Con arena. Mira, María Luisa, aquí lo podemos mostrar. Esto es arena, totalmente compactada, que está cubriendo esta avenida. Y aquí es lo que llama la atención, porque finalmente este socavón se vino con todo hacia el mar. Ahí tenemos el mar. Y finalmente es por eso que la Policía Marítima, Carabineros y las autoridades están en este punto, y totalmente cortado el tránsito para ningún tipo de vehículo. Nadie puede circular en este sector, y todavía se ve obviamente sedimento, el agua que está por acá en este sector, pero realmente es peligroso. ¿Qué fue lo que pasó arriba en este edificio que se llama Kandinsky? ¿Qué es lo que pasa? La autoridad, en este caso la delegación, no dio, ojo, y esto es importante, no dio autorización para que la gente ni siquiera a partir de ahora vaya a buscar, no sé, un chaleco, un pantalón, un café, porque no está permitido. Se hicieron supuestamente algunos estudios de ingeniería y resulta que no, pues la autoridad dijo, no, aquí no se puede ingresar porque esto es un peligro inminente. Realmente, María Luisa, Eduardo, les doy la palabra, esto es impresionante. De hecho, lo que pasó acá. Es interesante eso, porque la empresa constructora, junto con el Ministerio de Obras Públicas, enviaron a profesionales para ver la condición en la cual está el edificio, que si bien está cerca del socavón, podría no estar afectado por él. Aunque uno ve eso en apariencia y dice, bueno, es cuestión de tiempo. Pero dijeron que estructuralmente el edificio estaría impecable. Por lo menos es lo que decían técnicamente. No obstante aquello, es difícil pensar tener una vida normal con esta situación. Y ahora empieza la disputa, lo dijo la misma alcaldesa, porque la constructora dice que esto se produce porque al sistema de recolección de aguas lluvias hace algún tiempo se le aumentó la carga, y eso habría hecho que se saturara y terminara ocurriendo esto. Y es lo que dicen ellos. Y otros dicen, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de la empresa constructora de construir ahí en esta zona de dunas? Escuchaba también a agrupaciones de defensores de las dunas, lo que les ha costado defender esas 50 hectáreas que hay de dunas, porque cualquiera que se pare ahí verá la gran cantidad de edificios que hay en la parte alta, que tiene una vista maravillosa, fantástica. Por eso están ahí. Claro, con precios altos. Hay muchos litigios que llevan mucho tiempo. Décadas. Justamente por la construcción en ese lugar. Pero claro, décadas cuestionando si se puede construir en las dunas por varias razones. Porque efectivamente sí podrían llegar a tener problemas como esto en su minuto que hablaban, y porque construyen en lugares que deberían, para muchos, no poder construirse y dejar las dunas tal como estaban y como patrimonio también. Entonces ahí, Leo, se genera una polémica mayor aún. Por tantos años que ha habido estas peleas. Ahí se veía el tubito del colector, ¿viste? Claro. Ahí se veía claro el colector de agua lluvia. ¿Sabes qué? Y bien dicho, bien dicho, esto ha sido una pelea al rojo vivo desde muchos años. Décadas. Lo que estamos mostrando nosotros es el colector de agua lluvia que habría generado este sedimento completo acá en el lugar que tiene tapada la ruta Borgoño, este borde costero. Mira cómo se ve. Mira, todavía hay desprendimiento. ¿Se ve? ¿Se alcanzó a ver? Sí. Sí, claramente. Entonces, realmente es peligroso este lugar. ¿Por qué? Porque finalmente ese colector, ese tubito que usted está viendo ahí en pantalla,
finalmente se construyó el año 2005 y desde 2005 al año 2017 acá creció este sector con muchos edificios y se entiende que, según la información que nosotros manejamos, y aquí quiero compartir con ustedes para que generemos un diálogo, porque aquí empieza la pelea al rojo vivo. Resulta que este colector de agua lluvia no dio para tal cantidad de, obviamente, metros cúbicos que se fueron generando con, obviamente, la llegada de estos edificios. ¿Se dan cuenta cómo va cediendo la arena? Miren. Sí, estamos viendo, mira. Lo estamos viendo en vivo. Yo creo que lo primero que tiene que ser ahí... pasando ahora. Una obra porque se nota que sigue socavándose, sigue horadándose esa pared, que son dunas, ¿no? Digámoslo, es arena. Entonces es difícil de imaginar cómo Eduardo, podrían detener eso. Yo perdí la señal. Pero y además estamos hablando de 34 departamentos que las personas fueran evacuadas. ¿Cómo vuelves a vivir ahí? ¿Qué haces? Imagínate, porque claro, para muchos es segunda vivienda, pero decenas de personas sí viven ahí. ¿Qué va a hacer con ese edificio? ¿Quién va a comprar un departamento? ¿Quién va a volver a vivir ahí? Además, entonces es un tremendo drama el de las personas. Yo aquí, bueno, esta pelea por décadas que hablaba el Leo, que ha sucedido de las dunas, de dónde se puede construir, cada día le da más la razón a las personas que defendían no construir en dunas. Hay un perjuicio económico evidente para las personas. Se hablaba de departamentos de 500 millones. ¿Quién te va a pagar hoy día 500 millones por un departamento? La plusvalía se desplomó ahí. Ahí, un edificio al lado. Ahora sí tengo contacto, chiquillos. Te volvemos Dale, a escuchar, Leito. Leo. Estábamos discutiendo justamente de la plusvalía. La discusión que se abre, o es para un privado, para el constructor, o es para el Estado que autorizó esas obras que supuestamente habrían saturado ese colector que estamos viendo. Está con nosotros Pablo Salucci, geógrafo de la Universidad Católica. Pablo, gusto de saludarte nuevamente. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Pablo? Y también se nos suma Fabiola Barrenechea, experta en gestión de riesgo y desastres. Sigue Felipe, sigue Iván. Crece la mesa, porque crece la discusión. ¿Cómo están? Hola. Esta imagen nos ha impactado sí. todo. Realmente es increíble. Tú cuando traes clima extremo, hemos visto cosas parecidas, ¿no? Casas que van volando en la India, producto de estas socavones, pero aquí estamos viendo unos edificios en una zona polémica desde hace largo tiempo. Pablo, yo no sé cuál es la primera sensación que tienes tú al ver esta imagen cuando se conoció el día de ayer. Bueno, claramente nos está hablando de un territorio que tiene altas vulnerabilidades. Sabemos que construir en dunas, en lo personal, creo que nunca fue una buena idea, porque estamos hablando primero de un patrimonio natural. Exacto. Y cultural, porque estamos hablando de unas paleodunas. Sí. No están hablando ¿Qué es paleodunas? Que son dunas que aparecen en una geografía antigua, ya porque las dunas, para que se desarrollen, necesitan contacto con el mar. Y el mar, a través de los flujos de la corriente más el viento, van acumulando estas arenas, y hace miles de años atrás el mar hacía contacto con estas dunas, ¿ya? Y eso permitió que se generaran estos grandes volúmenes de arena. Y claramente estamos hablando de un material que es poco consolidado, y además veamos casos, no nos olvidemos del caso del 2016, Providencia, frente al Museo ¿se acuerdan de los Tajamares? ¿Verdad? Que también hay una ruptura de matriz y también generó un socavón en pleno, digamos, eje de Providencia. Y eso nos está hablando que son factores recurrentes, son lo que son las rupturas de matrices de agua y que generan finalmente estos colapsos. Y perdón, pero bajo llevando, digamos, al sí y no o al blanco y negro, solo ahí, dos alternativas. Eso tiene que ver con el colector de agua lluvia, con el colapso que eso implica, porque si no hubiese existido ese colector, eso podría haber colapsado. En una de esas no. O sea, tiene que ver con el colector también. O sea es duna y colector de agua. O sea, es la suma, ¿o no? Claramente, porque primero el sedimento, la arena, es un material altamente poroso y poco consolidado. Por lo tanto, si tú sabes, todos hemos hecho alguna vez castillos en la playa, sabemos que si uno le echa agua a las arenas tienden a disolverse rápidamente. ¿Ya? Entonces, aquí lo que está pasando es que el agua finalmente hace que esto se genere un grado de erosión y además, detalle, esto va a seguir probablemente teniendo un crecimiento hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, las obras que se pueden hacer para reparar eso es obviamente de alto costo. Hay que ver también cómo se logra la estructura que logre permear todo el cemento. Es, digamos, un tema, digamos, desde el punto de vista de ingeniería no menor y una alarma a lo que es seguir pensando estos desarrollos en zonas que no deberíamos haber tenido. Sí, pero además que este desarrollo, o todos los desarrollos próximos, tienen que considerar normas nuevas de clima, o sea, nuevos estándares. Claro, nuevo estándar, porque yo creo que les comenté hace muchos años atrás, cuando se hizo uno de los primeros malls en Santiago, los constructores pidieron la cantidad de agua máxima en 24 horas por un periodo muy corto y se le inundó. Claro, estamos hablando de periodos de retorno que son muy extensos.
el mes de junio, los meteorólogos en general hablamos de que ese fenómeno no se podía repetir tan pronto porque el periodo de retorno era muy grande. Claro. Sin embargo, ya tuvimos ayer, antes de ayer, una situación muy similar y peor. Exacto. Entonces, para construir tienen que haber nuevas normas que estén justamente atacando el problema del cambio climático, porque los eventos cada vez van a ser más extremos. O sea, en resumen, ese ducto, si tiene, por ejemplo, 1 metro de diámetro, hay que hacerlo de 2 metros, por poner un ejemplo. No puedo estar más de acuerdo con lo que los dos han dicho y quiero sumar aquí a Fabiola porque yo lo encuentro un drama para las familias. Aquí, por ejemplo, en las últimas noticias viene una entrevista a la administradora que dice que el 30% de los propietarios reside ahí y les preguntan, ¿quieren volver con las actuales condiciones? Por supuesto que sí, si es su casa. Entonces, claro, ¿qué hacen esas personas y cuál es el riesgo que están corriendo si vuelven a vivir ahí? Eso es lo que conversábamos un poco antes de ingresar acá, era justamente lo que viene después, porque ya se generó una zona de erosión, ¿cierto? Ya se rompió el terreno, ya se reblandeció. Y claro, a lo mejor el edificio hoy día no tiene daño, pero puede que siga lloviendo y va a seguir socavando la arena y va a seguir avanzando este socavón. Entonces, la verdad es que el riesgo de estar ahí es inminente porque ya la tierra perdió su cobertura de protección. La vegetación es una cobertura que protege y que genera justamente de que no se produzcan estos deslizamientos. Como el que se ve al ladito. Como lo que se ve al lado, ¿cierto? Porque en el fondo esto empezó a romperse de adentro hacia afuera. O sea, ¿podríamos ¿cierto? decir que esas personas perdieron sus casas? No me atrevo. O sea, si tú me preguntas así a mí, yo no volvería a vivir ahí. Porque la única manera de que eso pueda, entre comillas, volver a estar un poco más seguro es que rellenaran toda esa zona con cemento, que no lo van a hacer porque el costo es demasiado alto, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ahí? Tampoco sirve, se los digo al tiro, tampoco sirve que llenen las paredes de cemento, como con chocrado, ¿se llama eso? No sé cómo se llama, que hacen en las Sí, carreteras, sí, ¿cierto? a Que empiezan a presión. tirar A presión, cemento a sí, presión, claro. tampoco No. va a servir porque estamos hablando de arena, no es roca. Entonces, la verdad que... Y la única solución que es muy cara, ¿qué es lo que es que tendrían que hacer? llenar con cemento, que tampoco te garantiza, porque tú puedes llenar con cemento ese hoyo que hay ahí, pero las orillas igual te puede seguir carcomiendo el agua. Entonces, la verdad es que no hay como mucha solución y lamentablemente esto ocurre un poco lo que decía Iván, porque las planificaciones territoriales de donde se instalan las viviendas, que es lo que vimos en el sur también con el tema de las inundaciones, no siempre respetan las condiciones geográficas de los lugares. ¿Y quién le responde a esa dunas. familia? Pero además hay otro problema. Bueno, eso es lo que perdón. sí. ¿Qué le responde? Lo decía la alcaldesa. Porque si la responsabilidad es de la empresa que hizo los trabajos para aumentar la carga sobre el colector, se podría seguir estoy ahí. de acuerdo. ¿O eso- el que le pero- dio la pero- autorización para construir pero- ahí? Ese es lo que el decía tema. la- lo que- ¿Quién le dio la autorización? Estoy planteando lo que decía ¿Quién la dio la alcaldesa. autorización? El Estado. Pero lo que decía Pero- la alcaldesa era, o es el Estado a través de la empresa que hizo y que aumentó la carga, porque ese colector de agua lluvia, no sé, tenía para 1000 litros por segundo, estoy inventando la cifra, sí, sí. y de pronto alguien dijo, no, metámosle más nomás y da lo mismo, hay una responsabilidad ahí, o, claro, ¿quién da la autorización para construir allá arriba? ¿Puedo poner un tema polémico Pero Dale. esa es en la la idea. mesa? Yo creo que los alcaldes tienen mucho que decir en esto y mucha responsabilidad. O sea, yo creo que no podemos llegar y decir esto es el Estado, porque el Estado al final es un ente, ¿cierto? Que no tiene forma, es como a quién culpamos al Estado. Los que dicen qué cosa se puede y no se puede construir en un territorio son los alcaldes. ¿Cómo lo hacen? A través de los planos reguladores. ¿Ya? Entonces, ese plan regulador es aprobado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero además autorizado por la municipalidad. Está la Dirección de Obras De obras. Municipales, la DOM, Exactamente. que es la que te permite o no te permite construir en Pero un lugar. Fabiola, ahí desde Entonces, ese punto de vista, esto que ocurrió hace 10 años, si es que, porque estamos hablando para los vecinos, la gente que vive ahí, ¿quién le va a pagar? Al final va a ser el Estado, vamos a ser todos nosotros. pero es que el Estado... Independiente que sea el municipio o que llamen al Pero alcalde, les tiene que al alcalde de responder, tiene que haber un Eduardo. responsable de esto si estamos hablando de cuánta gente pero, que se quedó pero sin por su eso, casa. en los dos escenarios que Eduardo, hemos visto, María Leo, voy Luisa. contigo, los dos escenarios es el Estado, y el Estado somos todos nosotros, al final Pero al final es pagamos todos nadie. nosotros. El Cuando Leo- tú dices el Estado somos todos, al final es nadie. El Pagamos Leo todos quiere nosotros. agregar algo. Sí, lo que pasa es que estoy escuchando atentamente lo que ustedes están diciendo en relación a esta, de alguna manera se puede entender una pelea al rojo vivo que tiene la autoridad y que también algunos privados, pero mira lo que se ve acá, el ducto que nosotros veíamos arriba, y si tú vas bajando, ves estos tubos para darle de alguna manera una significación importante. Estos tubos finalmente se dieron. Y esto, el día 10 de agosto, acá tuvieron un problema en el borde costero. De alguna manera se dio de manera mínima.
pero ya la naturaleza ya había dado algún tipo de movimiento. No sé si me explico. Sí, ya había anunciado lo que podía pasar. Y finalmente lo que pasó fue que obviamente estos metros cúbicos que pasaron por este ducto y las grandes lluvias que también azotaron, bien digo, la quinta región, generó esta situación. Fíjate lo impresionante desde acá, que se ve como el edificio que estuviera colgado. Ahora, No, claro, sí que- los ingenieros dicen que el edificio no tiene ningún tipo de problema, pero también se escuchó al presidente de la República con toda esta catástrofe y con toda esta emergencia que dijo, aquí se tienen que resguardar las vidas. Y cuando dice eso, es sinónimo de que la autoridad acá, en este caso la delegación presidencial, les dijo a las personas, no, ustedes no pueden ingresar y todavía no hay un vamos. Entonces, por ahí también escuchaba, y con esto les doy la palabra también a los expertos que tenemos en el panel, ¿qué pasa? Escuchaba yo también a otro experto que decía, ¿qué pasa si viene un sismo, un temblor de magnitud mínima para nosotros? Un 4, un 5, hasta un 6, ¿qué va a pasar con esto? Súper buena Imagínense, pregunta, Leo. nosotros llegamos acá y mostramos en vivo y en directo cómo sigue obviamente la arena cediendo, cómo se va cayendo, y realmente es impactante. Aquí parece, de esta mirada que nosotros tenemos, más el dron que nosotros estamos mostrando en vivo y en directo, parece que este edificio está colgando. Leo. Entonces, y aquí llama la atención, ¿qué pasa con un temblor? Es que Ahí está la pregunta. Eso, hagámosle esa pregunta a nuestra experta y sumémosle. Yo sé que ustedes, claro, no lo pueden saber todo en ese sentido, pero el temblor que dice Leo, y sumemos al ojo de ustedes, ¿cuánto podría aguantar ese terreno? ¿Cuánto tiempo más? ¿O qué pasa si vienen nuevas lluvias Es que ese como es el las que tema. sucedieron Yo estos creo que días que ese- se supone que van a ese venir? es Yo creo un que ese es un punto. punto, nuevas lluvias, porque ¿quién te asegura que no se va a romper nuevamente el ducto un poco más atrás? Y aunque no se rompa más atrás, el claro. mismo ya se generó, Ya se generó un quiebre, ya, un sí. quiebre, exactamente, un quiebre en la cobertura que protege esta duna, ¿cierto? Por lo tanto, desde el punto de vista geomorfológico, esa es una zona de erosión activa. No tienes cómo frenarla, ¿ya? Entonces va a seguir, como decía Pablo, va a seguir avanzando a medida que siga cayendo agua, se va a seguir reblandeciendo el terreno y esto va a seguir avanzando hacia arriba. Entonces, si a eso le sumamos una alta probabilidad de que ocurra un sismo, porque estamos en Chile, ¿cierto? La vibración va a generar que eso también genere, se suelte Fabiola, material si es arena. ¿Y eso Entonces, hasta dónde podría ser? Porque claro, hay un primer edificio que está ahí en la quemada, pero más allá hay otros edificios que fueron parte como de un mismo paño. Entonces, Sí. la gente que está en los edificios al lado diría, bueno, ¿y esto va a seguir? ¿Quién lo detiene? ¿Quién podrá ayudarnos? Es que no hay mucho, porque esto se asemeja mucho a las cárcavas, ¿cierto? Ahí vamos a Sí. ponernos en un término más técnico. Cuando uno ve el cerro redes. y ve de repente que hay como unos rasguños que tienen los cerros, ¿cierto? Como si hubiese pasado un oso gigante, es un rasguño, esas son cárcavas. Y esas cárcavas en el fondo se generan por lluvia y van avanzando hacia arriba. Y no tienes ningún método para poder frenar. La única forma que existe cuando ya se puede hacer algo, cuando no son tan grandes, es que tú pongas empalizadas y pongas algún tipo de barrera que te vaya frenando el material cada vez que escurre el agua. Pero en este caso es imposible poner una barrera que te vaya frenando el material porque las dimensiones del socavón que se generó es muy grande. Entonces no veo una solución. Me preguntan a mí desde el punto de vista geográfico, No se ve no cómo, veo una solución inmediata de cómo frenarlo. Pablo, Y ahí hay- y te planteo, te agrego un Claro. antecedente más, porque vino el terremoto del 2010 y esa zona sortió con éxito Sí, el terremoto. sí. A diferencia de lo que pasó el año 85, recordemos el edificio El Faro, por ejemplo, Exacto. que también tenía una construcción sobre arena y termina cayendo. Pasa el terremoto del 2010 y sortean, y la gente dice, bueno, están bien, entonces están bien hechos, será duna, pero a lo mejor abajo hay una piedra, está bien anclado, no sé. Pero ahora esto demuestra una vulnerabilidad que quizás no estaba Eso. considerada dentro del Eso es clave, del porque panorama. justamente este hecho nos está mostrando una vulnerabilidad. O sea, claramente podemos un poco tratar de entender qué puede pasar en los otros, digamos, puntos donde están las construcciones con estas mismas características. Pero además no olvidemos de otro tema, y que me lo mencionaba muy bien Iván, las lluvias bajo este escenario nuevo, específicamente asociado a lo que son la intensidad de las mismas lluvias, nos lleva necesariamente a revisar cómo estamos desarrollando estas planificaciones. Pero no olvidemos además, que de hecho se han hecho algunas notas, que las marejadas también están generando impacto en las dunas en sus bases. De hecho, hay ya reportes de que algunas dunas han tenido algunos colapsos por la vibración que genera las marejadas en sus bordes. O sea, estamos hablando claramente de un territorio que es frágil y que obviamente esto nos llama la atención. Ojo, cómo vamos a abordar eventuales escenarios. En este caso, un sismo. Como dices muy bien tú, en el 85 los efectos, especialmente en Reñaca, este edificio que tú mencionabas,
fueron particularmente también asociadas a una falla que está, que es la falla Marga Marga, que nos genera, digámoslo, otro elemento dinámico en la costa. Porque la costa hoy día es un escenario muy complejo dado la variabilidad climática. Claro, aquí también, por ejemplo, entrevistan en las últimas noticias a Matías Valenzuela, doctor en Ingeniería Civil y jefe de la carrera de Ingeniería Civil de Construcción de la Universidad Católica de Valparaíso, y le preguntan si hay riesgo de derrumbe. Obvio que es la pregunta que nosotros nos hacíamos también y conversamos, que claramente lo hay. Pero él dice, porque acá ustedes dos coinciden en que no hay mucha solución y que es muy peligroso seguir en el lugar, y él dice hay que chequear las condiciones del colector y hacer una solución de drenaje que evite que siga horadando, y hacer una recuperación de talud con un sistema de mallado que le dé estabilidad. Creo que la evacuación de las personas es lo más correcto hasta tener un estudio muy completo. ¿Esto que dice podría llegar a ser una solución o una solución parche y hay que es una solución parche, evacuar definitivamente? Yo trabajé en vialidad también en el Ministerio de Obras Públicas, y esto se veía mucho el tema de la estabilización de taludes, ¿ya? Porque se corta el cerro para poder hacer el camino y se activa también una zona de erosión. Entonces se usaba mucho este tema de poder poner estas mallas estabilizadoras, pero eran soluciones a corto plazo, que tenías que estar reparando y reconstruyendo cada cierto tiempo, porque el agua te destruye, el agua te carcome. Entonces, si tú no estás, esas mallas servían cuando tú estás en roca. Si estás en una superficie rocosa, tú pones estas mallas y puedes ayudar a que la erosión de esa roca sea más lento, pero no frenas la erosión. Cuando estamos hablando de este talud, que es arena, que es solo arena, la verdad es que de partida, ¿dónde anclas? ¿Dónde vas a anclar la malla? No tienes una superficie firme para poder anclarla, entonces puede que te aguante un tiempo, pero después, con las fuertes lluvias que vienen y que están siendo más intensas, porque además, bien lo decía Iván, estas construcciones de años atrás no teníamos estas precipitaciones tan intensas, o sea, harta lluvia en poco tiempo, donde el suelo se satura, donde no tiene una capacidad de drenaje como debiese tenerlo en una lluvia normal. O sea, como decíamos anteriormente, estas familias se quedaron sin casa y la solución es demoler. Sí, o sea, si me preguntas a mí, sí, porque no tienes cómo frenarlo, insisto. ¿Cómo vas a frenar ese hoyo? Mira, la imagen que está ahí acá, no la que está en cámara, la que está ahí atrás, se ve cuál es la parte donde va a seguir erosionando, y está a la orilla. Que va subiendo hacia arriba. Va subiendo, entonces va a estar a la orilla del edificio. Entonces, tarde o temprano va a reblandecer los cimientos, que yo no dudo que los constructores hayan llegado lo más profundo para asegurar, ¿cierto?, el anclaje del edificio, pero se te está cayendo lo de al lado, se va a inclinar. O sea, lo que le queda a los propietarios es empezar a buscar a quién demandar. Por supuesto. Claro, porque ¿qué hace? Me sigue dando vuelta. Me sigue dando vuelta que escandaloso. los dos escenarios que veíamos ahí era finalmente demandar al Estado. Y esto es complejo porque ayer la ministra de Obras Públicas dijo, ya va a haber, un clásico, ya va a haber tiempo de buscar responsabilidades, eso como que un play, digamos, pero está bien, se entiende. Pasa el tiempo. Ahora tenemos que preocuparnos de las personas, por supuesto, y de la reparación. Incluso algunos hablaban de hasta 8 meses. Como un plazo, pero cuando uno empieza a mirar, digamos, en 8 meses. Por eso, y cuando uno empieza a escuchar a ustedes y a escuchar a personas que conocen también del tema, uno dice, parece que no se van a ocupar 8 meses de reparación, porque la cosa va a ser más compleja todavía. Sí, pero lo que dice Fabiola tiene razón. O sea, ¿cómo vas a reparar eso si no tienes cómo anclar? Por eso digo. O sea, por el tamaño es como el tamaño del edificio. O sea, habría que poner ahí, entre bolón y concreto, un edificio nuevo. Claro. Y que tampoco te va a servir, porque la orilla va a seguir filtrando agua y se va a ir carcomiendo hacia las orillas. No, y agreguémosle, y aquí Iván, que usted nos explique bien, por lo que vimos en el día de ayer y por lo que hemos conversado ya hace varios meses aquí en el Buenos Días a Todos, los fenómenos climáticos son mucho más extremos. Y estas lluvias que creíamos que las íbamos a tener cada no sé cuántos años, ahora la tuvimos después de 2 meses y debieran continuar durante este año. O sea, bajo este escenario no podemos descartar nada. Sí. Si tú me dices, como te dije, en junio, claro, este periodo de retorno va a volver en cuántos años más, y llegó ahora. O sea, si todas las estadísticas te hablan de un periodo prolongado, de que vuelva un fenómeno de ese estilo, pero volvió ahora y con más energía. Y hay un detalle que nosotros los meteorólogos no habíamos considerado, porque era imposible considerarlo. Una corriente en chorro bajo nivel, una fortificación del anticiclón que no permitió que el sistema avanzara. Se quedó pegado. Claro. Y eso dejó precipitaciones. Claro, los montos estuvieron bien dentro de todo lo pronosticado, pero la persistencia, para decir, la distribución espacial y temporal de la lluvia
no es la misma de antes, y eso es lo complejo. Ya yo me quiero colgar de un tema que tú mencionabas ayer cuando mostrabas un poco lo que había pasado en tu domicilio. Yo escuchaba atentamente una frase que me recordó un video que tú hiciste hablando de la proyección del cambio climático. Sí. La proyección que se hacía, obviamente, se adelantó. O sea, nos quedamos Absolutamente. claramente cortos con los peores escenarios. Lo Total. estamos viendo ahora. O sea, deberíamos haber visto estos escenarios, por lo menos según esa proyección, al 2030. Claro. Y estamos viéndolo ahora. Exactamente. Ese es el tema. Y ese estudio, que claro, un video, ese estudio lo hizo el doctor Jorge Carrasco, Sí, que es un tipo pero, capísimo, hizo un estudio tratando de adelantarse, pero esto ya llegó ya hace rato. Estamos con una emergencia climática a nivel mundial. Si es cosa de ver la televisión, los diarios, te vas a encontrar con tormenta severa, destrucción de edificios y un montón de problemas asociados al clima. Entonces las normas ya deben ser diferentes. Las normas, eso sin duda deben ser diferentes y quiero a nuestros expertos también que opinen sobre lo que dice también Valenzuela, porque aquí le preguntan, ¿puede influir que el edificio esté sobre las dunas? Y dice, si se cumplen las normativas vigentes y los requerimientos de una buena práctica de ingeniería, no debería ser un factor que afecte la estabilidad del edificio, independiente que esté sobre un suelo de material menos competente, como es una duna. Los diseños y construcciones adecuados apuntan a generar cimientos que vayan a los estratos de terrenos competentes, al sello de fundación. Ya, pero ahí dice no debería. Lo deja condicional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una condición, insisto, que no se previó, que es una precipitación intensa, una rotura de matriz debajo en un lugar arenoso. ¿Ya? Yo por eso dije, no dudo de que la constructora haya llegado hasta las bases, porque cuando uno construye un edificio, la normativa dice que tú tienes que construir los cimientos te tienes que cavar hasta donde encuentres tierra firme, ¿ya? En términos simples. Aquí Y es ahí, donde la encontráis. claro, o sea, yo creo que la encontraron más abajo, puede que la hayan encontrado más abajo y por eso se le autorizó la construcción, pero lo que tienes arriba es arena. Entonces, tú puedes hacer toda la construcción de los cimientos firmes y llegaste a la parte donde están los sustratos rocosos, a lo mejor la tierra firme, pero lo que te está rellenando hacia arriba es arena. Es arena, claro. Entonces, insisto, yo creo que por una vez por todas, de verdad, porque ya este tema lo hemos dicho varias veces, tenemos que hacernos cargo de la geografía Voy donde contigo, Leo. estamos. Permítanos un segundo, porque Leo nos está llamando, Leo que está ahí justamente en el lugar de los hechos donde está este edificio colapsado, que está a punto de colapsar. Es que es importante, muy importante lo que están hablando. Están hablando de ustedes de las fundaciones, del concepto rocoso de dónde se pueden finalmente instalar estas fundaciones. Claro, el ingeniero particular dice que no corre ningún tipo de riesgo, y ayer veíamos una señora que decía, no, yo quiero pasar a mi departamento y pasar la noche. Entonces ahí se aplica también el sentido común versus qué, versus esta imagen. El colector que estamos viendo, los sedimentos que hemos visto que ahora están pasando, estos grandes tubos. Lo que pasó el día 10 de agosto fue un aviso. Y si paneamos un poquito a la derecha, fíjense que el colector de agua lluvia acá finalmente no funcionó. ¿Por qué? Porque sacó, obviamente, aparte de la luz, aparte de este gran socavón, sacó de cuajo, fíjense, la carretera. Estamos hablando del borde costero. ¿Se puede apreciar ahí que está cortado la carretera? Se aprecia Imagínate, perfecto, toda esa Leo. luz que se vino hacia acá. Le decimos al flaco Fuentes que venga un poco más hacia la derecha. O sea, acá finalmente llegó una luz, sedimento que llegó hasta la playa. Finalmente, de alguna manera se puede entender que la playa abajo tiene más arena. Incluso es como que fuera una nueva playa porque llegó mucha más arena y se instaló abajo en el mar. Pero si la cámara muestra otra vez hacia la izquierda, mira, aquí están los tubos y aquí se ve realmente lo dantesco o lo peligroso o digámoslo así, lo agresivo que fue este alud para llegar acá, a este lugar, romper todo este pavimento de esta arteria principal que une Reñaca, que une Concón y que por eso está custodiada obviamente por la Policía Marítima y por eso está custodiada con carabineros y arriba también está carabineros para no dejar entrar a la gente. Y si paneamos hacia la izquierda vemos estos tremendos tubos que tienen relación con estos colectores. O sea, finalmente, ¿qué fue lo que pasó? El agua, la lluvia. Y como no estaba funcionando de buena manera, este colector, obviamente por la densidad de agua que llevaba, se generó este tremendo socavón. Les vuelvo a repetir, les entrego a ustedes la palabra. Desde acá, desde abajo, desde la avenida Borgoño, el borde costero, Claro. se ve literalmente independiente a que nos digan
que los cimientos, que nos digan que las fundiciones están en buen estado, este edificio acá se ve colgando. Y nuevamente, dentro del sentido común, uno podría decir, ¿qué pasa si viene más lluvia? ¿Qué pasa si hay Bueno, un claro. que pequeño vendrán temblor los de los que escenarios. estamos acostumbrados siempre? Realmente es peligroso lo que está pasando y se podría generar un peligro inminente Pero- a futuro para la gente que vive acá. Acá finalmente se ocuparon, para construir se ocupó todo, hasta la última parte de la duna se ocupó. Y claro, generó esto que estamos viendo. Yo escuchaba esta mañana a agrupaciones defensoras de las dunas, agrupaciones ciudadanas que hablaban de las 50 hectáreas, lo que les había tocado, que habían logrado salvar 19, pero bueno, ellos están en contra de esto que consideran una depredación de un patrimonio natural durante años. La pregunta que les formulo a ustedes como especialistas, si esto ocurrió en un rincón de este paño completo de edificios que están sobre dunas, ahí en Reñaca Alto, la parte en el límite con Concón, que insisto, cualquiera se tentaría con la vista que tenían esos edificios. Estuve alguna vez en un departamento por ahí, era una cuestión impactante, era como estar en un transatlántico, porque tú ves como que si estuvieras navegando sobre el mar. Precioso. Pero ahora la preocupación para el resto de los edificios, porque ya demostró que puede ocurrir.